La Baja Edad Media. ¿Todo fue descomposición y decadencia? Los manuales de liturgia de uso más frecuente han tendido a descartar el periodo medieval tardío porque habría estado marcado por la decadencia. La misa, dicen, se había convertido en un ejercicio casi exclusivamente clerical, con un sistema ritual sobredimensionado y un lenguaje incomprensible. En consecuencia, la participación de los laicos desapareció en gran medida, incluida la recepción de la Sagrada Comunión. Los fieles se ocupaban más bien de sus devociones privadas. Esta lectura encuentra su lugar en una narrativa general de una iglesia en crisis que condujo casi inevitablemente a la Reforma protestante del siglo XVI. En las últimas décadas, sin embargo, los historiadores han ofrecido nuevas perspectivas sobre el cristianismo de la Baja Edad Media y han puesto de relieve que convivían elementos de decadencia y vitalidad. En los estudios litúrgicos, el enfoque tradicional en los textos se enriquece ahora con miradas multidisciplinarias del culto bajomedieval, desde perspectivas musicales, artísticas, literarias, sociales y religiosas más generales. Participación popular. El uso predominante del latín como lengua sagrada alejó ciertamente la liturgia de la gran mayoría de los fieles laicos, pero no levantó una barrera impenetrable a la participación popular, como se suele suponer. Al menos en los países de habla románica, donde la lengua vernácula se desarrolló a partir del latín, existía una comprensión básica del significado que transmitían los textos litúrgicos. Además, la oración en lengua vernácula de los fieles en la misa principal del domingo en la iglesia parroquial ofrecía a los laicos una forma de participación que correspondía a sus necesidades espirituales y temporales. El ejemplo más antiguo que se conoce de este tipo de oraciones de intercesión, bidding prayers, en Inglaterra es anterior a la conquista normanda y se ha fechado a principios del siglo XI. La oración de los fieles empleaba lenguas locales, como el catalán, el vasco y el bretón, así como dialectos occitanos y alemanes. Este rito vernáculo se insertaba en algún momento del ofertorio, y comúnmente después de la incensación de las ofrendas y del altar, y antes del lavado de manos del sacerdote, lavabo. Por otro lado, la participación litúrgica no puede reducirse a la comprensión de los textos, y Frank Sinn ha propuesto una concepción más amplia, que incluye otras lenguas vernáculas, además de la lengua hablada, entre las que destacan los propios edificios de la Iglesia y el arte litúrgico que los decoraba. Desde una perspectiva similar, Eric Palazzo ha explorado las dimensiones sensoriales de la liturgia, los estímulos de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto hacían de la participación en la misa una experiencia sinestésica. La participación de los laicos era, por su propia naturaleza, libre. No estaba regulada por los libros litúrgicos oficiales, que daban instrucciones detalladas al clero sobre qué decir y cómo realizar los ritos sagrados. De este modo, los fieles podían participar en la misa de diversas maneras que no nos resultan fáciles de comprender, precisamente porque no estaban escritas. Paul Barnwell habla de la naturaleza meditativa y afectiva de gran parte de la devoción de los laicos de la época. Las dimensiones sensoriales de la liturgia bajomedieval ofrecían importantes estímulos para esa meditación. Los fieles que asistían a misa semanalmente, y muchos de ellos diariamente, estarían familiarizados con los cantos fijos del ordinario. Por otro lado, es verdad que los laicos encontrarían la misa parroquial, cuando se celebraba en el altar mayor, menos accesible, ya que se encontraba a una distancia física considerable del sacerdote, y la visión estaba restringida no solo por el coro alto, sino también por los acólitos y los cantantes en el coro. Las misas privadas, en un altar lateral, permitían a los fieles una forma más directa de participar en la acción litúrgica, tanto visual como auditivamente, lo que contribuyó a su popularidad.
Las representaciones de la misa en los grabados que ilustran libros devocionales de la época muestran a hombres y mujeres laicos muy cerca del sacerdote en el altar lateral de una iglesia. Las lenguas vernáculas, distintas de la lengua hablada, evocadas por Sin, hablaban con elocuencia a los fieles como individuos privados, y en una yuxtaposición típica de la práctica religiosa de la Baja Edad Media, como cuerpo social. Citando un influyente ensayo del historiador John Bossy, la misa era una institución social y creaba un vínculo que no solo se expresaba verbalmente al rezar unos por otros, sino que se hacía tangible en dos ritos particulares: en la entrega de la paz mediante el beso y paso de la tablilla conocida como pax, portapaz o pacificale, y en la distribución del pan bendito después de la misa. Ambos ritos pueden entenderse como sustitutos de la comunión sacramental, que para la mayoría de los laicos no se extendía más allá de la recepción anual en Pascua, tal y como prescribía el Cuarto Concilio de Letrán, pero que al mismo tiempo expresaba el poder de construcción comunitaria de la liturgia. La predicación en la misa. En el periodo postcarolingio hay pocos datos sobre la predicación en un contexto litúrgico. Esto no significa que no haya habido proclamación del Evangelio y transmisión de la fe, pero lo cierto es que la enseñanza cristiana se insertaba en una cultura mayoritariamente oral y no se consideraba parte integrante del culto público de la Iglesia, la que se basaba en el texto escrito. Sin embargo, a partir del siglo XII, la predicación adquiere una importancia creciente, tanto en las fuentes litúrgicas como en las canónicas. Aunque los sermones podían pronunciarse en diversas ocasiones, algunas de ellas extralitúrgicas adquieren un lugar estable en las celebraciones pontificias. El ordo de la misa papal, establecido por Gregorio X, 1271-1276, incluye un sermón del Papa después del Evangelio, en parte en latín y en parte en lengua vernácula, al que sigue una confesión general, la absolución no sacramental y una bendición. En el pontifical de Guillermo Durando, escrito entre 1292 y 1295, la predicación del obispo se asocia especialmente a este rito penitencial, al que se vinculan las indulgencias. Esta práctica se adoptó pronto en la misa celebrada por un sacerdote. Los párrocos de toda Europa debían predicar los domingos y las fiestas mayores. Es posible que no todos estuvieran suficientemente formados para hacerlo, y que no todos cumplieran con su deber a conciencia, pero en general la predicación era popular entre los fieles. Al norte de los Alpes se fundaron beneficios para que los sacerdotes seculares ejercieran el oficio de predicador, prédicateur, desde finales del siglo XIV y especialmente en la segunda mitad del siglo XV. La importancia de los sermones regulares fue ampliamente reconocida y promovida por el movimiento reformista conciliar. En síntesis, la práctica litúrgica en el último periodo medieval ofrece un panorama complejo, pero no todo fue decadencia y declive. El sistema sacramental de la Iglesia siguió siendo notablemente resistente y estuvo profundamente arraigado en el ciclo vital del pueblo.